que lobo estén, si el lobo aparece, pero no esconderá. Mi nombre es Pedro Alonso López. Usan supuestamente por estupro de menores de edad. No me han cogido flagrante en el hecho. Se me sigue un juicio por ley como atenuante, porque era mi deber llevar a la policía, donde estaba en impunidad, la usamenta de cadáveres por parte de la justicia y la sociedad. ¿Cometió usted todos esos delitos? Pues participé en el hecho, insinuado por otra persona de parte de Jorge Patiño, ¿En cuántos? de nacionalidad ecuatoriana. Yo soy colombiano. ¿En cuántos delitos participó usted? Aproximadamente yo participaría en unos 4. ¿Mató a alguien? Pues me enseñaron y no me gustó. ¿Qué mensaje puede dar a la sociedad para que no vuelva a cometer esos delitos? Pues que en el tiempo que yo llevo recluido he sido una persona normal y siempre he tenido un buen concepto por parte de la opinión de presidiarios y de funcionarios del penal. Y debo esclarecer también que he sido víctima por un prejuicio de las publicidades, que han exagerado más de lo que no es. Hoy llegaste nuevamente antes que florezca el alba y una ajena pesadumbre te sorprendía en la mirada, algo que quisiste contarme como una noticia mala, pero el día entró en nosotros y no me dijiste nada. Del infierno de Dante les traemos este podcast donde presentaremos yo, Eduardo García, y mi amigo Oswaldo Rodríguez, agregando a mi amigo Rubén, las historias sobre hechos sobrenaturales, críptidos, mentes asesinas, acontecimientos históricos y curiosidades del mundo. Y... ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, aquí recibiendo el año con toda la actitud y con todo el deseo de poder seguir creando contenido aquí con ustedes. Estamos un día antes de que se suba este podcast por razones de fuerza mayor. Muy mayor. Y ya en serio. Bueno, esperemos poder subir este podcast el viernes. Ya si lo podemos subir en la tarde, inmediatamente. Por ahí, por una buena hora. Por ahí. Esperemos subirlo. A propósito, ¿cómo estás, Rubén? Hasta que se acuerdan de uno, güey. Aquí, con Cristian y Daniel, grabando un video. Y no me dices No, güey, está de la verga, güey. Un chida culero, güey. Lleva la chingada. Además que un pendejo dice, ¿me grabas? Nada, ya. Regreso a clases. Regreso a clases, hijos. Una pinche clase culera, mucho profesor puto. Ay, por si el profesor quiere saber quién dijo eso. Por cierto, es el profesor de inglés Bueno, de la UT. ¿La de la UT? Ya más con eso le identifican, güey. Pero bueno. Bueno, ¿Y qué tal les quedó de sabor de boca ese día? Ay, chingada. El episodio 7. Ya. Yo traigo un perro coraje, güey. ¿No viste la película? Al chile no, güey. Fue ya que, güey, llegué a mi casa, güey. Me acosté, güey. Y me dolía la puta cabeza. Y dije, puto Daniel, güey. Las mamadas que vas a hacer, güey. Ahora. Me dolía la cabeza, güey. Neta, güey, no me podía dormir. Mejor me eché un baño. Y a dormir. Y a dormir. Leí mi esta. A mimir. ¿Y tú, Cristian? Pues, yo la verdad no sentí nada. Tú no sientes nada. Che corazón de piedra, güey. Tú no tienes corazón, güey. No tengo corazón. Ella se lo robó. Aquí va la música sad. Ay, no. Ya. ¿Cómo se llama? Pues sí. Les traigo. El episodio 7 fue sobre un crimen. Y este episodio, obviamente 8, va a tratar sobre uno de los asesinos más famosos de esos países de Perú, de Colombia y todas esas cosas. De los perros. No es cierto. Así tenemos escuchas de Perú, así que sí hay. Ya los vi. Es aguacate, no palta.
Aguacate. Potasio. ¿Qué es aguacate? Potasio. Ya. Bueno, vamos a empezar esto. Pedro Alonso López es señalado culpable de más de 300 asesinatos de niñas. ¿Cuántos? 300 asesinatos. Sí, güey, no mames, bueno, se andaba con mamada. Exacto. Pero bueno, sus asesinatos fueron en países de Latinoamérica, como ya lo mencioné. Por lo que se le conoce como el monstruo de los Andes. ¿Cómo? El monstruo de los Andes. Andes. Ajá. Eso es de. ¿Qué? ¿Chile? En Los Perú, Andes, ¿no? Los Colombia, Andes. no sé. No lo sé. Los Andes es en Chile. Entonces en Chile. Ya ves. Ahí no. Güey, lo que yo me pregunto, ¿cómo le dirán en Chile? En Chile, ¿cómo le dirán a Chile? Chile, güey. Verga. Sí. Picante, no sé. Chile. Pues hay que. Ahí, Güey, ¿tienes chile? Chile. Bueno, es que si nos los mencionas a nosotros, güey, nosotros somos más albureros, güey. Y pues, ¿Te gusta el chile? si le preguntas eso a Román, güey, Román te va a decir en cajones, güey. Ese perro triple. Ay. Bueno, Pedro Alonso López secuestró, violó y mató a niñas en Colombia, Ecuador y Perú, con el único fin de arrebatarles la inocencia, la misma que según él le quitó su madre cuando él tenía 8 años. Siempre asesinaba a la luz del día, esa era su misión. Ahorita, eso más adelantito les explico en qué consistía su misión, su famosa misión. Era misionero, güey. Era misionero, güey. Por ahí anda una misionera, güey. Desgraciada, güey, pero por ahí anda. Alonso López tuvo una infancia marcada por el sexo, la violencia y los abusos. Su madre, Benilda, ejerció la prostitución en su propia casa, algo que afectó sobre, pues obviamente al pequeño Alonso López, y él junto a sus 2 hermanos, todo ello fruto de las relaciones sexuales de la mujer con sus clientes. Dormían en la misma habitación donde ella se prostituía. Tan solo los separaba una cortina, así que era inevitable que pues No escuchaba. Alonso escuchara los gemidos que resultaban de lo más desagradable para ellos. Okay. Imagínate, o sea, en una sola habitación. Ay, desconozco el tamaño de la cama, si unían camas o no sé cómo chingos la hacían, pero la cosa es que los 12 hijos y la madre dormían ahí. 12. 12. Bueno, Se le echaba dormían ganas. 13, güey. Dormían 13. Uno era el de turno nada más, güey. Entrada por salida, güey. O sea, como todo, inicia marcado con una infancia de la chingada. Sí. Ah, Sí. Bueno. López viajó por varios países de Latinoamérica, donde seleccionaba niñas de entre 8 y 12 años, y se ganaba su confianza para llevarlas a lugares solitarios donde las violaba, las golpeaba y las estrangulaba. En algunas ocasiones incluso abusaba de ellas después de la muerte. En este caso, pues es la famosa necrofilia. Antes de esto, a Pedro Alonso, su madre una vez lo cachó tocándole, bueno, hubo varios archivos que yo encontré que decía que su madre lo descubrió tocándole uno de los senos a su hermana, a una de sus hermanas. Y en otros archivos menciona que la madre vio a Pedro Alonso tratando de tener relaciones sexuales con una de sus hermanas. Ajá, entonces la primera vez que lo fue a abandonar, literal, lo fue a dejar a la jungla, bosque, no sé qué tengan por allá. Y... ¿Pero él de dónde era, técnicamente? ¿Él? Ajá. híjole, eso sí no te lo vengo Eso sí no te lo manejando. traigo, pero ahorita te lo investigo de rápido. Bueno, ahorita Ok, te lo dices checo. que él Síguele. desde que vivía con sus hermanas trató de abusar de ellas. De abusar de ella. Ok, pero eso ya fue causa de su mamá, ¿no? Que tenía De que tenía las relaciones. relaciones con Y, los pues, a ese clientes güey yo al lado creo de le entró ella. la curiosidad o... Ajá, este tipo... síguele. Síguele porque no me sale. Bueno, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, yo estoy joven. Bueno, ahorita en lo que busco esto, él tuvo, les comento, lo fue a abandonar su mamá al bosque, a la jungla. ¿Crees que sea de Colombia? Oye, ¿qué tanto no te debe de creer tu mamá para que te vaya a abandonar? No mames, la neta. Eran 12, güey.
Güey, y bueno, mi Una abuela, docena. güey, tuvo 13 hijos, güey. Y a ninguno lo abandonó, güey. Bueno, ese. ¿Cómo que güey? Va a partir tu madre, güey. Ya, Colombia. Ahí ¿Qué está. conejos o qué? Es colombiano. Es colombiano. Va a partir tu madre. Entonces lo fue a dejar al Amazonas. Sí, ok, lo fue a abandonar ahí. Obviamente que los felinos que prosperan ahí son los ocelotes. Entonces, Elotes. la madre trató, yo supongo, de que al dejar a su hijo ahí, pues iba a ser devorado por los animales. A la verga. O sea, que iba. Cosa que no pasó. Pedro Alonso regresó bien triunfante a su casa. Eso es como los gatos, los A mí vas a me la abandonar pelas, y dice. regresa. Me la pela. Ajá, y regresó. Perro triple web. Y regresó. Él regresó. Esa fue la primera vez. Ajá. La segunda, su madre, creo que fue en la segunda cuando. Bueno, es que no tengo bien el dato si fue en la primera o segunda. Lo del intento de abusar de su hermana. Pero la cosa es que a la segunda vez que la madre corrió a Pedro Alonso de la casa, él ahora sí que agarró sus maletitas y ya no volvió a su casa. O sea, ya se dedicó a la calle. Robaba, asaltaba y mamada y media. Ladrón. Como un mexicano. Ajá, un ladrón común. Pero pues obviamente un niño Como uno del DF. de ese. Ya no existe el DF, güey. Ya no. Pero bueno. Uno de la CDMX. Ahí va. Pendejo. Asimismo, Benilda apenas hacía cargo de sus hijos, de los dos obviamente, y golpeaba a Pedro con una escoba constantemente. Recordaba a alguno de sus vecinos este dato de que siempre al niño lo veía que lo golpeaban con la escoba. Terminó echándolo de la casa, como les comentaba, cuando trató de violar a una de sus hermanas. Antes de dejarlo en la calle, le quemó los pies con una vela. Y esto pasó cuando el pequeño monstruo, el pequeño monstruito de los Andesitos, tenía apenas 9 años. No. A los 9 años fue, órale, chingar su madre. La vida. Güey, ¿a qué edad intentó abusar de su hermano? A los 9, 8, ¿no? 8, 9. Como a los 8 años. Se güey andaba recio. Ah, fuck. Es que imagínate, o sea, la madre prostituta tenía los clientes al lado. O sea, un niño escucha los gemidos o cosa y media, o a lo mejor hasta llegó a ver las relaciones sexuales que tenía la madre con los clientes. Y entonces fue entonces que le entró la curiosidad de él. Y pues A lo mejor pubertad no experimentar. puedo decir porque Tenía 9 años. estaba muy o pequeño. 8 años. Fue la Entonces fue la curiosidad. curiosidad. En ese caso, él nunca supo nada de su padre o No, pues nunca es lo que menciona. lo comenta que los 12 hijos eran de los clientes de la madre. Padre. De hecho, en No sabía los qué documentos, chido fue. de hecho en los documentos, el padre del monstruo de los Andes nunca se menciona porque no hay se registro de quién diablos es. Y bueno, después de que le quemó los pies y lo corrió de su casa, el niño se convirtió en vagabundo, como lo mencionaba, y sufrió las consecuencias de vivir en la calle. Fue víctima de varias violaciones a manos de hombres aparentemente gentiles que trataban de ayudarlo. Obviamente, en todo caso. Llegaba un tipo y, ¿sabes qué? ¿Ya comiste? No, pues que no. Te invito a comer. A mi casa. Y lamentablemente nunca le dijo al que te vas a comer es a mí. Vas a comer esta. Viceversa. Porque aquí Pedro Alonso siempre fue la víctima. En su niñez. En su niñez siempre fue la víctima. Bueno, eso sí. Ajá, en Es la un niñez. niño indefenso. Sí. Yo creo que no creo que pueda hacer algo. Deja Como lo de eso. decías Era- en la otra En ocasión. ese caso, el niño era muy Vete, inocente. perro triple hijo de puta. O sea, sí, güey, él no sabía que realmente las personas se acercaban a él para eso. Para eso, sí. No, güey. ¿O tú lo sabrías? Ya es tu mamá. Ya está, ¿qué haces? No puedes chingar, güey. No te mames, güey, no. Que ya me voy a Ay, luego- callar, güey. No se enojar ese Pero pendejo. bueno, aquellas agresiones sexuales forjaron su carácter cada vez más tosco y resentido. Obviamente, Sí, güey. estás haciendo que se resienta con la sociedad. En el mundo. Nadie te ofrece nada a cambio de nada. Su propia Eso voluntad. fue lo que él fue Él aprendiendo, entendió. sí. En su lucha por la supervivencia, participó en peleas de cuchillos con otros muchachos de la calle. Aprendió a fumar el famoso bazuco.
¿Qué es esa mamada? Cigarro, oro. Una pasta en base de cocaína. Oh, Sí. rola. O sea, imagínate. Sí, bueno, déjame acabar esto. Se coló en edificios abandonados y rebuscaba comida en la basura. Imagínate, es a lo que expones a un niño. Que se va a la calle. A que se va a la calle. Yo sé. Tanto como para que se meta el bazuco. Sí, imagínate la cocaína en polvo, lo que te está haciendo. Ahora No. imagínate la pasta. ¿Tú qué es lo que te hace, güey? ¿Cuál? ¿La cocaína. coca? Te activa, te... Es que como nunca le he probado. Es que bueno, como yo tampoco, o sea, puro registro Médico. y acá, o sea, pero o sea, sí, es un detalle. Hubo un momento en el que la luz al menos le iba bien para Pedro Alonso. Una pareja de estadounidenses se lo encontraron y decidieron adoptarlo. Con 12 años, a Pedro le volvió a cambiar la vida y todo parecía volver a la, entre comillas, normalidad. Y pues digamos, ahí podemos dejar la historia. Ya lo adoptaron, ya es feliz, pero la vida es muy... es muy injusta. Y ahora sí que nada podía ir mal hasta que uno de sus profesores abusó sexualmente de él. ¿Por qué? Solamente. Escuchaba yo otras personas que hicieron los mismos, hablaron del mismo monstruo de los Andes. Y había un tipo que hizo un comentario de que a lo mejor a la víctima suelta alguna fragancia, tiene alguna especie de característica o algo que hace que los hormonas, depravados los Se la identifiquen. Porque ahorita vamos, los abusos sexuales que recibió en la calle. En la calle. Van unos. El abuso sexual por parte del maestro va otro. Y más adelante van otro. Spoiler. Pero ahorita. Entonces, después de que fue abusado por este maestro, él regresó a las calles. Literal, se escapó de la casa. Desde ese momento la delincuencia fue su único modus vivendi. Vayan, pues es lo único que lo mantuvo vivo durante todo ese tiempo y es lo que lo iba a mantener vivo según él. Nada podía ir mal. Él se hizo un experto ladrón de coches y a los 21 fue condenado a 7 años de cárcel. Aquella etapa entre las rejas también fue una clave en cuanto al desarrollo de su carácter criminal. Aunque al principio Pedro fue el juguete sexual de algunos presos, porque fue violado, según el número de los reos que violaron a Pedro Alonso fueron 4. Obviamente una orgi... ¿Cómo se le puede decir cuando estás dentro de la cárcel? Una orguirreja. Algo. Algo. Pero la cosa es que entre grupo violaron a Pedro a los 21 años. Güey, son los que yo tengo. Pues cuídate. Verga, güey. Aquí está oscurito. Pero un día decidió cobrar venganza. El joven Pedro Alonso hizo un cuchillo casero, de esos que hacen en la cárcel con los famosos que ves en las películas, con el jabón, con el cepillo, con un cepillo de dientes o cosa y media, ¿no? Un cepillo Un tutorial y un en cepillito. internet. Sí, lo Ideas veo. en 5 minutos. Ándale. Y la cosa es que él hizo un... Se le llama cuchillo crudo, así lo encontré yo. Ajá, un cuchillo crudo. Y la cosa es que pues, es un casero. Entonces él degolló a cada uno de sus agresores. Y por primera vez en su vida se dio cuenta del placer que le producía matar. En su mente confluían 3 importantes elementos: el odio hacia su madre, obviamente el abandono, exponerlo a ver, escuchar cosas que no tenía nada que tener en ese momento de su vida. Que de hecho pues, yo pienso que ese es el más importante. El segundo, bueno, el deleite infrenable a la hora de asesinar, de todos los asesinos, de todos. Y el tercero, y el no menos importante, el consumo de pornografía, porque Pedro Alonso se adentró a la sexualidad por medio de, como todo puberto, en base de revistas. Verga. ¿Quién sabe qué revistas predominen por allá? Las de Playboy.
No, es Colombia. Colombia. Es Playboy acá y allá. Bueno, a lo mejor sí hay por allá, pero no desconozco su pornografía de Perú o de Colombia. No sé. No quiero exponer tu historial de Google. Imagínate. Ay, no. Una vez en libertad, Pedro viajó al sur de Perú, donde empezó vaya, no sé si decirlo, su trabajo criminal, secuestrando y matando niñas que vivían en la región de Ayacucho. Inicialmente seleccionó el poblado indígena. Obviamente sus cabezas, tanto tuya, Rubén, tanto de Cristian, ¿saben por qué eligió una comunidad indígena? Porque no tiene muchos recursos. Ok, ¿por qué no tiene muchos recursos, Rubén? Conocimiento más que nada. Ignorancia. Exacto. La mayoría de estas personas pues estaban apartadas de toda civilización. Como Cristian. El cerro. O sea, estos estaban Te metes, te digo yo. apartados. Él decía que estas niñas de esos poblados indígenas tenían los ojos más inocentes que pudiesen encontrar. Sí. Explicó esto ya lo explicó ya detenido. Y a plena luz del día él les ofrecía los regalos para que lo acompañaran. Igual a una niña, en este caso fueron puras niñas, no niños, fueron niñas. En este caso le decía, ¿sabes qué? Un dulce, una muñeca, un oso, cosas así. Y lamentablemente la inocencia, no ignorancia, no Inocencia. no otra cosa, sino Creo la que- inocencia. Creo que en ese punto, güey, creo que una comunidad indígena, güey, no tiene, como dice Cristian, los recursos, güey. La seguridad. Más la seguridad. Ajá. O los padres no les pueden brindar a sus Exacto, hijos sí, juguetes, sí. alguna golosina o algo así. güey. Ajá. Lo que este güey sí lo Sí, podía hacer. y Pedro Alonso también les prometía regalos para sus madres. O sea, es... Son desgracias. Sí. Una vez alejados y en algún paraje desolado, Pedro comenzaba su ritual. ¿Cuál era su foto? Ya fue, güey, se pone a bailar y Cito. Obligaba a la niña a tener sexo conmigo y ponía mis manos alrededor de su garganta. Cuando el sol salía, le estrangulaba. Solo era bueno si podía ver sus ojos. Nunca maté a nadie de noche, habría sido un desperdicio en la oscuridad. Tenía que verlas a la luz del día. Había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor del cuello de las niñas y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. Solo aquellos que matan saben a qué me refiero. Eso es lo que este desgraciado así. Oye, es que ¿cómo puedes tener una mente tan perversa como para hacer ese tipo de cosas? Sí. No manches, güey. O sea, yo siento que... perdió la humanidad, por No decirlo de esa sé. forma. Pues por los abusos que tuvo en su infancia y su adolescencia, la perdió, como lo mencionaba, fue formando su carácter, más bien dicho, no un carácter bueno, obviamente. Entonces se fue perfilando a uno de las características más horribles que todos tenemos, pero solamente falta ese factor para activarlo, es lo que yo pienso. Tiene que pasarte algo para que tú actives ese factor asesino, ese factor vengativo. Yo voy a relacionar esto con los padres que sufren cuando sus hijas son violadas. Ajá. Voy a relacionar. Sí. Yo siento que esa parte es muy parecida a lo que le pasó a él. Sí. Que ellos tienen la necesidad de matar al sujeto que violó a su hija, básicamente, o el que la mató, ¿no crees? No puedo decir Tratando de tanto compensar. así la comparación, güey. No. Pero se entiende el punto, Se güey. entiende sí, el sí, punto de Porque una no es lo comparación. mismo, Sí, en no este es lo caso mismo. ese güey sufrió Abuso desde la infancia y niño, shalala. güey. Y Pero al este güey padre, se y al padre solamente fue cuando lamentablemente le... Pero, o sea, despertó ese instinto. Sí, lo asesino. despertó. No asesino, vengativo. Vengativo, Aquí o podemos sea- hacer la diferencia. Pedro Alonso fue el carácter asesino. Y con un padre En de ese- una persona abusada es el instinto de venganza. Venganza. Ajá, porque... No seas pendejo. Porque sí, o sea, él sabe las consecuencias. El padre ya sabe las consecuencias. Si yo hago esto, ya sé que voy a ir a la cárcel. Pero ya me voy a ir con ese gusto de que al menos hice las cosas. O sea, de que- Y estos asesinos no piensan en las consecuencias que van a tener sus actos.
ellos lo hacen y lo hacen y lo hacen. ¿Por qué? Porque quieren satisfacer o quieren, ¿cómo se le dice? Cubrir lo que les pasó a ellos, remediarlo. Bueno, la palabra ahí está al aire todavía. Su sed de venganza. Bueno, sí. Es que es muy, muy cabrón hablar sobre este tipo de cosas. Sí, y bueno, les comentaba lo de las comunidades indígenas porque ahí va, cito. Jamás secuestro ni mato a niñas blancas. ¿Por qué? Sus padres vigilaban demasiado. O sea, La seguridad. sí, la seguridad. En Perú llegó a matar cerca de 100 niñas de entre 9 y 12 años. Por eso el apodo del monstruo de los Andes. Una de ellas se libró por los pelos de la muerte, gracias a que varios miembros de un clan de ayacuchos lo persiguieron. Ya hacía tiempo que sospechaban de este sujeto. Entonces, ahí esa niña se salvó. La gente reaccionó y ya ¿Suerte sabe. divina? ¿Podrías decir? Pues algo, no, bueno, no suerte divina, porque te va a dar un coraje lo que pasó después. Ahí vamos a ver. Cito. Vamos Ah, con huevo, tus me encanta esa mamadas. voz. Los indios en Perú me habían atado y enterrado en la arena hasta el cuello. Cuando se enteraron de lo que les había estado haciendo a sus hijas, me habían cubierto de miel y me iban a dejar para ser devorado por las hormigas. Pero una señora misionera americana vino en su jeep y les prometió que me entregaría a la policía. Hasta ahorita dirás que va bien, ¿no? Órale. Son puras mamadas. Esas son puras mentiras. Una misionera. Sí, una misionera. Después de alejarse, la misionera y Pedro Alonso, ella lo dejó marcharse. ¿Por qué? Porque vio lo que le estaban haciendo y pensó que no estaba justificado. Es una misionera, obviamente Dios y religión y shalala y el perdón. Y vio a los indígenas enterrando o cubriendo de miel a Pedro Alonso para ser devorado por las hormigas, alegando que era porque trató de secuestrar a una niña o cosas así. Y lo dejó escapar. Así literal lo dejó escapar. O sea, pero no sabía qué había detrás de eso. No sabía. Aquí hay mucha diferencia, porque según a lo que yo encontré es que hay varias versiones. Una confirma, bueno, no confirma, una dice que esta misionera lo dejó escapar. Y Pedro Alonso, cuando se le preguntó por qué o qué pensó en ese momento, fue simplemente que... ¿Cómo se llama? Putos. Que Pedro Alonso no se atrevió a matar a esa mujer porque ella estaba muy grande para sus gustos. O sea, si no, la misionera hubiera sido una tragedia, que ella lo libera y la hubiera matado. Y entonces él no la mató a ella porque ella estaba muy grande. Ella estaba grande. Y la otra versión alega que sí lo trasladó a las autoridades peruanas, pero al ver que él era, vaya, de otro país, lo deportaron. Entonces, pues, el monstruo escapó de su castigo. De su muerte. Exacto, sí. No, si no hubiera llegado la misionera, Pedro Alonso hasta ahí hubiera dado. Hasta ahí hubiera dado y a lo mejor se hubieran evitado muchas muertes. Más. Pero lamentablemente no pasó. Está la mano de Dios. En ese caso no. Pero bueno. Entre 1978 y 1980, el número de desapariciones de niñas fue en aumento, principalmente en Colombia y Ecuador. Un dato que la policía achacó a un incremento en la esclavitud sexual y la trata de personas, y no tanto a un asesino en serie. Esa fue otra herramienta que le dieron al monstruo de los Andes. No pensar en eso. En no pensar en eso, o sea, ellos tenemos que conocimiento de que los países de esa parte de Perú, de Colombia y todo eso, son malamente conocidos por la trata de blancas. Y entre esos años, pues, el incremento fue. Y obviamente no se le tenía que achacar a una sola persona. Ay, me espantaste. Así está tu cabeza, güey. Sí, me espantaste. Tranquilos, güey. Pero sí, y eso fue uno de los motivos. En 1980 se produjo una importante inundación en el municipio ecuatoriano. Esta es la mano de Dios. Esta sí es la mano de Dios. En aquella inundación desaparecieron cientos de personas.
y las labores de rescate se dedicaron a verificar los cadáveres encontrados con los registros de desaparecidos. Así fue como hallaron los cuerpos de 4 niñas desaparecidas antes de dicha riada y que fueron enterradas para que nadie las encontrara. Esa sí puede ser la mano de Dios. Ok, no entendí eso, la verdad. Ajá, o sea, en 1980 hubo inundación en uno de los municipios de donde Pedro Alonso cometía sus delitos. Ajá. Entonces esta corriente arrastró a personas, obviamente, como toda inundación. Pero no fue el único que se llevó y no fue el único que arrastró. Obviamente las tumbas de estas pequeñas niñas que Pedro Alonso asesinó, estranguló, violó y dio por desaparecidas en su totalidad, fueron... El agua las... Exactamente, el agua las descubrió y por eso se fueron uniendo los puntos. A esto sí, por eso les digo, esto sí puede ser la mano de Dios, no tanto una sola coincidencia, por decirlo así, ¿no? Días después de esta catástrofe, un error de Pedro Alonso López les llevó directamente a las autoridades a su detención. Agarraron al criminal con las manos en la masa mientras trataba de secuestrar a una menor en un supermercado. Esta niña se llamaba Mary y tenía 12 años. Los gritos de su madre alertaron a los empleados del local, que lograron darle caza a Pedro Alonso. Una vez en la comisaría, el monstruo se negó a declarar. Durante varios días, pues obvio, si hablaba pues se incriminaba más, ¿no? Y pues él a lo mejor estaba diciendo, va a pasar lo mismo que la otra vez, me van a deportar o cosas así. Algo así. Ajá, pero no, Pedro no abrió la boca para nada, ni para confirmar ni para desmentir las desapariciones. La única solución que las autoridades encontraron, porque eso sí, Pedro Alonso era religioso hasta más no poder. Era religioso. Pinche religión. Sí. Entonces, ¿en qué te ayuda? ¿En qué te ayuda la religión, según? Ese es el detalle, esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que pasa? O en ese caso ellos buscan, según el refugio ahí, solo para... No los llena, no los llena. Llenará su alma, entre comillas, pero su mentalidad eran los asesinatos lo que lo calmaba. Entonces a estos investigadores, dada la fe católica que profesaba el detenido, hicieron que uno de ellos se disfrazara de sacerdote y lo metieron a la celda, vaya. Este investigador tenía tanto miedo, que este es un punto importante. Él cuando dormía se amarraba en el cuello su cobija, una sábana, para evitar que el monstruo de los Andes lo degollara mientras dormía. O sea, ese era el miedo que infundía este tipo. Porque recordemos que su forma de asesinar de este tipo era el estrangulamiento o la degollada, sí, la degollada por los reos que asesinó cuando lo violaron. Entonces ya era una de sus marcas. Y o sea, pues este güey nada miedoso, no mames, me voy a poner una cobija aunque sea. Ajá, y así fue como entró en escena el padre Córdoba, Gudino, así se hizo llamar este investigador. Está dando una idea muy pendeja en mi cabeza, de que imagínate esos güeyes, ¿quién chingados se va a meter con este güey? Exacto. Ahí no, metan este pendejo. No, pero bueno, no mames. Entonces terapió a Pedro Alonso, dada la vestimenta y toda la cosa. Llegó un momento en el que este investigador se quebró y empezó a gritar en la celda que lo dejaran salir, que ya no podía estar aguantando todo lo que le estaba diciendo este güey. Y entonces fue como el padre Córdoba, entre comillas, consiguió la confesión de Pedro Alonso. Y cito al investigador: me ha confesado actos tan horribles, bestiales y violentos que no podía seguir escuchándolo. Primero violaba a las niñas, explicó Gudino, y luego las estrangulaba mirándolas fijamente a los ojos, porque en ese instante la excitación sexual y el placer llegaban a su máximo punto, antes de que su vida se marchitara.
Eso era lo que le provocaba la excitación. La muerte de ese momento en el que la vida se les escapaba. Y un dicho, puedes ver el alma de la gente a través de los ojos, ¿no? Y entonces este tipo lo agarró tan literal que a él le gustaba ver cuando el alma se iba de sus ojos. Eso es. Bueno, durante su confesión, Pedro justificó los crímenes en base a su dura infancia y adolescencia. Cito: perdí mi inocencia a la edad de 8 años, así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera. Principalmente preferí a las ecuatorianas porque, cito, son más dóciles y más confiadas e inocentes. No son como las muchachas colombianas que sospechan de extraños. Aquí pues obviamente las principales víctimas, niñas indígenas. En una sociedad tan desigual como la que tenemos hoy en la actualidad, el caso de que una niña, una adolescente indígena desaparezca, no se le da la importancia como si una niña blanca, como si una niña de ciudad o de una familia pudiente se desapareciera. Aquí simplemente era una niña más de las indígenas, de las, entre comillas, que no importan para la sociedad. Y entonces Pedro Alonso aprovechó esta pinche estupidez para aprovecharse de eso y cometer todos esos homicidios. ¿Quién es el culpable? ¿Él o la sociedad? La sociedad y él. Sí, güey. Sí. Bueno, sin comentarios. No, ya lo dijiste todo. Pero bueno. Una vez muertas, cavaba un hoyo y las iba enterrando en grupo de 3 o de 4 para después ir a visitarlas. O sea, todavía las visitaba. Era lo que les comentaba yo antes en la llamada que tuvimos de organización. Este tipo solamente se sentía insatisfecho cuando el cuerpo de las niñas mostraban putrefacción o ya el estado de descomposición que ya no le permitía tener relaciones sexuales con ella, y entonces iba por más. Ese era su hasta que ya dejaban de servirle, por decirlo así. Ajá. Entonces aquellas niñas eran él les llamaba sus muñequitas. Como él mismo lo mencionaba, a él le gustaba regresar, charlar con ellas, bailaba con ellas, las acurrucaba entre su regazo, porque uno de los fragmentos que siempre encontré que encontré en la investigación fue que él las acurrucaba como si fuera su padre. Como si fuera su padre. No estoy diciendo que él esté retribuyendo a que no conoce a quién es su padre, sino que él hacía esa característica. Y yo digo que es para tratar de tener confianza de las niñas y esperar hasta que llegara la mañana. Porque secuestraba a las niñas en la tarde, por decirlo así, pasaba toda la noche con ellas y justamente cuando iba amaneciendo era cuando él hacía su ritual. Ajá. Y entonces, cuando él iba a desenterrar a estas niñas, él denominaba esto una pequeña fiesta. Él tenía fiesta con sus muñequitas. ¿Está enfermo? Muy enfermo. Cito: como ellas no se podían mover, me aburría e iba a buscar nuevas niñas. Ay, no manches. Sí. Hijo de tu puta madre. La neta. Sí, y aquí es una estupidez, porque la policía comenzó a dudar de la confesión de Pedro Alonso. Dijo: no mames, no puedo creer que tengamos aquí al Hannibal Lecter bueno, no digo que es caníbal, pero al asesino más prolífero de todo el mundo. O sea, otro poquito faltó para que lo soltaran. Este güey me está mintiendo, dice. Entonces ellos dudaron. Y Pedro, como ya sabe que ya estaba atrapado, para demostrar que decía la verdad, pidió que lo llevaran a diferentes lugares para desenterrar los cadáveres. El monstruo señalizó los lugares de enterramiento.
en esos lugares localizaron un total de 57 cadáveres. Todos ellos de niñas entre los 8 y los 12 años, con signos evidentes de violencia, aunque aquí el dato curioso y que te hace pensar que si sí o que si no, ellos encontraron 57 cadáveres y Pedro Alonso les dijo que había 110 cadáveres. ¿Exageró o qué? ¿O no lo llevó a los lugares que a lo mejor tenían que...? O se le olvidaron los A lo mejor lugares ya ellos, después, güey. ellos no encontraron los demás cadáveres. Puede ser. Yo siento que se le olvidó, güey. ¿Dónde las... Se escucha culero, ¿dónde las guardó, güey? Sí. Pero bueno, entre Colombia, Ecuador y Perú, Pedro Alonso asesinó a más de 300 menores. En Ecuador lo condenaron... ¿Cuánto te gusta? No me digas que le dieron años al hijo de eso. Sí. Llévala, güey. Sí. Tan ¿Cuánto piensas que vale una condena para un criminal si ya se le comprobó o vaya, él dice Es que yo fueron... le daría la cadena perpetua y muerte. Lamentablemente de una no vez, está autorizado ya, pero hasta es un idiota porque por 300 muertes solamente la única condena que le dieron a este güey fueron 16 años. Nada más. Ni un Hijo año de por puta. muerte, güey. Ni un año por muerte, güey. En la actualidad. Pero ahí es justificable porque la pena máxima en 1980 era de 16 años. ¿Es la mayor? Era la mayor condena que se le podía dar. Aquí lo que se pudo haber hecho es de que se le condenara por cada uno de los homicidios. Ahí hubiera sido una de cadena perpetua. Mira, tan solo que le hubieran puesto 10 Por cada una. Cada uno. 10 por cada una, pero no. A él se le dieron 16 años por los 300 asesinatos de estas niñas. No mames. Y eso solamente para delitos de ese tipo. Nada más. Y ahí va. Antes que eso, los padres de las víctimas juntaron, no me acuerdo si fueron $26,000 o no recuerdo bien la cantidad, pero ellos juntaron dinero y lo ofrecieron como recompensa para los presos, las autoridades, ¿cómo se llaman los que cuidan? Los Vigilantes. vigilantes o guardias. cosas así. Guardias. Ajá, los guardias. Para que No, los asesinaron. mataran a Pedro Alonso. En que se lo descabeche le doy esta lana. Exacto. Huevo. Pero el director de la prisión No la autorizó. no fue nada pendejo. Pedro Alonso no estaba en una celda. Estaba en una jaula especial. No tenía permitido que otros reos estuvieran con él. ¿Por qué? Porque obviamente iba a ocurrir esto. Y lamentablemente la justicia que los padres hubieran querido tener, pues no se pudo. Porque pues, bajita la mano, o sea, director de la prisión tiene que acatarse a la ley, ¿no? Hay pocos que sí se dejan llevar por los... Bueno, por en los- ese caso, güey, el Ajá. director de la prisión. Ujú. pongamos el ejemplo que ponía Cristian. No, de que si una de las niñas que este güey mató fuera una de sus hijas, ¿fuera sido lo mismo? Aquí no. en México es muy diferente. No, No, en o ese sea, tiempo. estoy dando el ejemplo que si... Tú cállate, güey. Que si tú fueras el director de la prisión y yo fuera el criminal, o sea, no queda... Exacto, o sea, ¿no quedaría en ti el espíritu de venganza? Sí. Exacto. Pero es que es muy diferente. O sea, comparar la mentalidad de hoy en día y comparar la mentalidad de hace unos 20, Estamos hablando 30 años, estamos hablando de 40 años. 1980. de unos 30 años. 40, pendejo. ¿40? Estamos hablando de Más de 40 1980. años. 41. 41 años, ponle. Con esa mentalidad a la de hoy en día no se puede comparar. No. En esa época, el manual de SM2, que es el manual más popular del mundo para trastornos psiquiátricos, tenía propuesta
la diagnosticación de la homosexualidad como un trastorno psiquiátrico. Ajá. O sea, no puedes comparar la mentalidad Sí. de esa época con la de hoy. Y ahí va. Tras cumplir su condena, fue extraditado a Colombia para ser juzgado por el asesinato de varias niñas. Pero aquí lamentablemente el juez lo encontró demente y por tanto ¿cómo se le llama? Inimputable. O sea, la demencia, bella demencia. Según los exámenes psicológicos que le practicaron, este asesino era un sociópata con un trastorno de personalidad antisocial, sin conciencia ni empatía, y que con gran habilidad pues se daba la manipulación y el engaño mediante el uso de la palabra. Obviamente aquí estamos hablando de sociópata. Es mucha diferencia un sociópata a un psicópata. Ajá. Aquí a él se le achaca por la palabra. Y es lo que hizo. Este güey cuando... No me acuerdo si fue en prisión. La verdad no noté si fue en prisión o fue en otro instituto o justamente cuando le estaba haciendo este examen psicológico. Mentira, fue en la prisión. Ya me acordé, ¿Sí? fue en la prisión. Se le hizo una entrevista y Pedro Alonso aceptó hacer la entrevista siempre y cuando la hija del director de la prisión estuviera presente. ¿What? Siempre y cuando estuviera presente ¿Qué edad la... tenía la hija del...? 26 años. Ah, ya estaba grandecito, ya no le pude hacer nada. Sí, ya estaba grande. Pero la única condición que él puso para tener esa entrevista fue que él pudiera tomar de la mano a la hija del director. Y el director aceptó. Entonces, al momento de que se estaba haciendo la entrevista, Pedro Alonso, en la imagen, de hecho que pues saldrá en el video o en la portada, él tiene sujeta de las manos a la hija del director. Y llegó un momento en el que todos obviamente estaban preocupados. Y la prisión tenía aberturas en la cual los guardias tenían apuntando directamente a Pedro Alonso, por si se le ocurría hacer alguna mamada. Entonces él les dijo: tranquilos, no le voy a hacer nada. Solamente que hace mucho tiempo que no tocó a una mujer. Literal. Antes de eso, para que el director le diera para que Pedro Alonso aceptara la entrevista, Pedro Alonso tenía sujeto de las manos al director de la prisión también. El director de la prisión, al sentir los brazos, las manos, porque ese güey sí tenía unas manotas, al sentir las manos fuertes de Pedro Alonso, llegó un momento en el que ya iba a decir que le dolía. Pero fue entonces cuando Pedro Alonso le dijo: ¿sabes qué? Esta es la única condición que te pongo. Y fue aceptado. O sea, imagínate, el director experimentó en sus manos la fuerza que tenía Pedro Alonso en las suyas. Ahora imagínate en los cuellos de estas pequeñas niñas. O sea, Horrible. Sí. Horrible. La neta es una situación muy cabrona, güey. Porque imagínate una niña entre 9 y 12 años tenga que experimentar esa cosa, ese horror. Sí. Antes de morir. Sí, no. Realmente no te lo puedes imaginar. No. Y bueno, pasó 16 años en esta prisión. Van 16 a su condena. Después de que se le diagnosticó en este perfil, pasó 4 años en un centro psiquiátrico de Colombia. Van 20 años que fue recluido. Le impusieron una fianza. Aquí lamentablemente el director de esa cosa de la prisión, o como se le quiera llamar, ya no podía tenerlo más ahí, porque pues, o sea, ya vaya, no había otra manera de tenerlo ahí. O sea, él decía: total, si sale lo extraditan y cosas y media. Entonces al monstruo de los Andes se le impuso que solamente tenía que pagar una multa de $50 para dejarlo ir. Fue lo único.
Y obviamente la obligación de un tratamiento psiquiátrico y su posterior seguimiento mensual ante la autoridad judicial. O sea, es como una libertad condicional. O sea, En pocas palabras lo dejaron ir porque sí. Porque sí. en esa época podría ser un maldito maníaco, hacer lo que Sí. puta gana se te diera, güey. Sí. De Latinoamérica. En Bueno, Estados en ese- Unidos, No, ya Tú sí. cállate, güey, estoy hablando. Pena de muerte y Pena de muerte. o cadena perpetua. cadena perpetua, la Pero silla sí tienes razón, eléctrica. Rubén. Sí. O sea, ya dejaron hablar. Continúa, No, síguele, Daniel. síguele. No, ya, gracias. Síguele. güey. Ya, güey, no te digo que. No, es que. Síguele. Ya. Síguele. Puedes hacer lo que tú quieras, puedes matar. Y la ley te va. ¿Qué? No va a actuar, güey, no te va a hacer nada. Pues Más de no. lo que no puede. Pues no Ahorita actuó. no. No, ahorita no. Pero Bueno, estoy diciendo en ese sí, año. no, güey. en ese año no. Porque ahí te va. Los $50, ok. Entonces para darle seguimiento, él tenía que ir, no. Y estar en base a psiquiátrico y toda esa cosa. Lamentablemente, una vez en libertad, lo último jamás se cumplió. Ya no siguió, ya no regresó. Pues obviamente no, güey. Y lamentablemente el monstruo de los Andes desapareció. Ya no supo nada. No, era 1998 cuando desapareció en su totalidad. Venga, seguirá vivo el hijo de la. Pues, ¿como cuántos años tenía cuando salió? No lo sé, fueron 20 años que pasó recluido ahí. ¿Y qué No. edad Ha de haber tenido como unos 50 años, ¿no? Ujú. Ponle Está que abuelito, salió- güey. que salió Ahorita con a el los- COVID ya lo mató. Bueno, No, créeme que no lo matan nada. Si no lo mataron ahí, no lo mataron. sí, es que aquí es el colmo porque te hace pensar, Rubén, como tú dices, de nada sirvió que durante su etapa de preso dijera cosas como estas. Cito: el momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo y estaré encantado de volver a matar. Es mi misión. Imagínate, este güey detenido, aún podían hacer muchísimas cosas y dijo esto. O sea, Y les mostró los cuerpos. O sea, se le comprobó todo, güey. No, él lo comprobó. él lo comprobó. Por No lo eso. co- Porque no se lo lamentablemente la comprobaron. autoridad la iba a pasar por alto. Porque no se la creían. Y Él lo entonces, comprobó. ajá. Y entonces este güey, por más que dijo de que iba a volver a matar, lo dejaron ir. $50, tu disque tratamiento y shalala. Y Quiero no ver que lo regresó. vuelvas a hacer. Dice. Exacto. Y no pasó. A ver. Y aquí pues menciona que desapareció en 1998. La última persona que tuvo noticias de él, adivinen quién fue. Su hija. No, ¿Del no, director? No, güey. No. ¿No? ¿Quién? No, pues. La madre de Pedro Alonso. ¿A la fue a buscar? Sí. No mames. Sí, la fue a buscar. Pedro la visitó y lejos de mostrarse violento con ella, pese a culparla de lo que él había hecho, le hizo una petición. No mames. Le dijo, cito: madrecita, arrodíllese que voy a echarle una bendición. Eso fue lo que le dijo. Y después de eso, Se la descabechó. no, después de eso, este cabrón sacó, creo que, no recuerdo bien el artefacto, pero el principal fue la cama. O creo que solamente fue la cama y una jaula que vendió en la calle Pedro Alonso. Y después de eso, desapareció. Fue por lana el güey. Fue por lana y se fue. O sea que le quitó la herramienta de trabajo de su mamá, güey. Llévala. Justicia divina, güey. Ok. Qué buen chiste. Sí, exacto. Stand up. Pero sí, o sea, esto fue lo irónico, güey. O sea, solamente fue y sabes que no se mostró violento. Hubiera sido el colmo que Pedro Alonso hubiera asesinado a su madre. Eso hubiera sido lo más trágico. Pero no. Creo que fue sido lo más esperado, ¿no? Lo más esperado, sí. Pero solamente le dijo que le iba a dar una bendición. Y la única bendición fue de que le vendió su cama y se fue. La madre asegura que su hijo sigue vivo. ¿Por qué? Según ella, sus familiares que han muerto se le han aparecido a ella en sueños. Han hablado con ella y shalala. Entonces, esto asegura
bueno, esto la hace creer que su hijo aún sigue con vida. Ya lo mató el COVID. Pues, haciendo cuentas, no, sí, ya estar muy viejo. Esta abuelita hay que buscarlo, güey, y Está casarlo. demasiado viejo, o sea. Pero imagínate ese pasado arrastrando. Ok. Justicia divina. ¿Crees que en este tiempo, o su muerte de él, si es que ya murió, güey, Ajá. haya sido una forma bonita? O se le haya cargado la chingada de una forma muy culera, güey. Pues ojalá haya sido como Gertrude. Gertrude fue la de Silvia Likens. Gertrude fue cáncer, ¿no? Ajá, fue cáncer. Y este tipo, pues. Si fuera podrido el pito. Eso es lo mejor, güey. Si le cayera en pedazos. El pene, güey. El nepe. El pene. Nepe. Pero, bueno. Fue la historia del. Tú y tus mamadas que me haces escuchar. del monstruo. Fue el episodio del monstruo de los Andes. Igual un caso Muy desgarrador. muy que te deja con ese mal sabor en la boca de la injusticia, de la ineptitud. Se te queda el sabor en la boca, Cristian. No. Y esto fue todo. Bueno, yo de mi parte. Pero bueno. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Te lo agradecemos demasiado. Sabemos que ha durado demasiado. Es el segundo podcast del año. Bueno, el segundo. El del Silvia, ¿cuándo se subió? El primero, güey. Ok, no mames. sí, segundo. Segundo podcast del año. Esperemos que te haya gustado. Esperemos que nos sigan en nuestras redes sociales. Pero que como el de Pelucín, que estamos que estamos en todas las redes. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook y YouTube. Esperemos que para la siguiente sesión ya estemos estrenando nuevo estudio. Pero bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy como Osdrex_. Mi amigo Rubén está como Rubén 2Erch. El Erch. Daniel, Daniel por desgracia creo que no tiene todavía. Pero mientras sigan la cuenta de Instagram de Viernes 13 Podcast. Sí tengo, pero no los quiero. Viernes 13 Podcast estaría muy bien. Muchas gracias por haber estado aquí. Te recuerdo que este es el segundo podcast que subimos del año. Ya mero llegamos a la segunda temporada. Esperemos llegar a la segunda temporada con unos 200 seguidores. Ya vamos a poner la meta ahí en nuestra cuenta de Facebook. Pero bueno, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Te lo agradecemos. Bye.